A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Buenos días, España, con Rafael Nieto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todas aquellas personas que se incorporan en este momento a este informativo. Buenos días, España. Desde hace un minuto ya a través también de Intereconomía Televisión. Y ya lo saben que en media horita, a las 8:30, tenemos la tertulia con Eduardo García Serrano, con Antonio Alonso Timón, Abel Veiga y José Luis Fernández Santillana. Les cuento que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de Esquerra, encarcelados desde el 2 de noviembre, han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del 155, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las van a defender, esta vez no con un golpe de Estado separatista, sino por la vía del diálogo y la negociación. María Mera, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. La defensa de los exconsellers de Esquerra ha presentado un escrito ante el juez Llarena en que piden que les cita declarar y les deje en libertad, aduciendo que tienen derecho a participar en la campaña del 21 de diciembre sin que su encarcelamiento estigmatice de forma indebida su programa político. En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, en la que están imputados los antiguos miembros del Gobierno, la defensa de Junqueras, Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, asegura que todos aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica, y que no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y van a trabajar con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña. Eso sí, los exconsejeros recuerdan que ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva, y en el caso de que en el futuro volvieran a ostentar algún cargo público, están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías de diálogo y la negociación. Pero si el problema es que los catalanes no pueden decidir el futuro político de Cataluña, es lo que no termina usted de entender, señor Junqueras. No está en manos de los catalanes. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, no en Cataluña. Por tanto, si continúan por esa vía, terminarán en el golpismo, que es lógicamente en el único sitio donde puede acabar un separatista en España, en el golpismo. Esquerra, por cierto, ve inaudito que los candidatos a la Generalitat no tengan las mismas oportunidades. Sí, el portavoz parlamentario de Esquerra, Joan Tardá, tachaba ayer de inaudito y anómalo que los candidatos a la Generalitat de Cataluña en las elecciones del próximo 21 de diciembre se encuentren en prisión. Creo que es inaudito, es singular, es anómalo que unos candidatos estén encarcelados o bien estén fuera de las fronteras del Estado por garantizar su protección. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado lo que denomina como la deriva que a su juicio está sufriendo la democracia española, consistente en obligar a los exconsellers catalanes presos a arrepentirse de sus pecados como condición para salir de la cárcel. La nuestra no es una democracia militante. Una democracia militante que obliga a todos los representantes políticos a dar vivas a las leyes existentes o a dar gestos de adhesión a la legalidad existente. Nuestra democracia, por suerte, es más avanzada y permite a uno disentir. Otro ilustrado. Este era el encargado de desasnar estudiantes en la Complutense. Y dice que hay que arrepentirse de los pecados. No. Hay que cumplir las leyes para no ser un delincuente. Es mucho más sencillo que todo eso.
Por otra parte, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría comparecerá el día 14 de diciembre en la Comisión de Gastos Reservados para dar cuenta de la injerencia de hackers rusos en el proceso separatista catalán, divulgando preferentemente noticias falsas y dañinas contra España y si hay peligro de que puedan interferir en el proceso electoral del día 21 de diciembre en Cataluña, que constituye uno de los principales temores del Ejecutivo. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Buenos días. Fue el Grupo Socialista quien reclamó su presencia en la popularmente conocida Comisión de Secretos Oficiales, lo que provocó no poco molestar en el Gobierno, que lo considera una petición innecesaria y extemporánea. Por eso ha agotado el plazo posible, eligiendo el 14 de diciembre, una fecha límite a partir de la cual ya debía retrasarse la presencia de la número 2 del Ejecutivo a los meses de enero, si se habilitaba para tal efecto, o al mes de febrero. Y ayer se siguió hablando de las críticas de Puigdemont a la Unión Europea. El ministro de Justicia, Rafael Català, considera irrelevantes las opiniones del expresidente catalán, mientras que, dice, tiene causas pendientes en España. Durante su intervención en Sevilla en los desayunos informativos de Europa Press, Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Grupo Abades, DKV y Orange, Català dijo que no tiene legitimidad, credibilidad ni autoridad profesional, ética o política quien ha huido de manera desvergonzada de la justicia y ha abandonado a sus compañeros de manera poco edificante. Sobre el posible efecto que podría tener su vuelta a España antes de las elecciones del 21D y su posible detención, el ministro ha dicho que no cree que a ningún demócrata le pueda preocupar que la justicia funcione con garantías y que Puigdemont tendrá a su vuelta que asumir sus responsabilidades y comparecer ante el Tribunal Supremo. Puigdemont, que va a pedir a Bruselas que le pongan escolta para poder venir a votar a Cataluña el 21 de diciembre y no ser detenido. Sería ya el acabose. Se ha gastado $500,000 en abogados este señor. Adivinen quién ha pagado a los abogados. Y ahora le van a poner escolta a un fugado de la justicia para que pueda venir a votar sin ser detenido. Pues la verdad es que vamos francamente bien, 8 de la mañana y 7 minutos. Para el vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, Puigdemont es un friki de la política que solo sale en los periódicos para decir barbaridades porque si no, no tiene titular. Además, el vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo criticaba el antieuropeísmo de Puigdemont y le avisaba de que fuera de la Unión Europea no existe vida política. Fuera de la Unión Europea no existe vida política en este continente. Y si Gran Bretaña, que es una de las grandes economías del mundo, está empezando a sufrir las consecuencias del Brexit y empieza a ser consciente de que después del Brexit viene la ruina, imaginemos una región española planteándose vivir fuera de la Unión Europea como vive Albania o como vive Macedonia o como vive Serbia. Realmente es un imposible. Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reconocía ayer en la COPE que Pedro Sánchez metió la pata al explicar que de verdad quiere un pacto con los separatistas. No obstante, Rivera está convencido de que la presión de los votantes y del sentido común harán que Sánchez rectifique y que se pueda sumar a una mayoría constitucionalista. El líder de Ciudadanos insistió en la necesidad de actualizar la Constitución no para contentar a Junqueras y Puigdemont, sino para que la inmensa mayoría de españoles se sientan parte de un proyecto común. Rivera recordaba lo que ha cambiado en los últimos meses en Cataluña. Ha cambiado dos cosas antes de las últimas elecciones. Primero, hemos demostrado que en España se puede aplicar la Constitución y no pasa nada. Por tanto, los separatistas ya saben lo que pasa cuando alguien se salta la Constitución, que es que el Estado reacciona y aplica el artículo 155. Y segundo, los que han cometido posibles delitos también saben las consecuencias de cometer delitos, así que también ha cambiado eso. Por tanto, yo creo que estamos mejor en ese sentido, porque hay unos señores que han dado un golpe y saben las consecuencias del golpe y que están imputados o incluso algunos de ellos privados de libertad, porque han dado un golpe a la democracia, una democracia europea. Y sobre Podemos, cree que tienen que intentar conseguir una abstención de la formación morada en Cataluña. Bueno, a pactar para formar un gobierno, digamos, y ser socios de gobierno y consejerías, no. Pero a intentar tener, que levanten el veto, por decirlo así, o a intentar conseguir una abstención de ellos para que podamos gobernar los demás, yo creo que eso es posible, ¿no? Es decir, y de hecho tenemos que intentarlo, porque yo estoy convencido, viendo el último CIS, la mayoría de votantes de Podemos pues no son separatistas. Y por tanto, lo que hay que hacer es dirigirse a sus votantes, no a los dirigentes. La mayoría de votantes de Podemos no son separatistas en Cataluña, no quieren más procés, no quieren más separatismo. Poco conoces a Pablo Iglesias y crees que te va a dejar gobernar en Cataluña. A la derecha.
Son las 8 de la mañana y 10 minutos. Los esfuerzos de los partidos se centran en Cataluña y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo concretaba ayer los días que va a participar en la campaña electoral del 21 de diciembre. El del Ejecutivo gallego apoyará al candidato de su partido en Cataluña, Xavier García Albiol, en la campaña electoral para el 21 de diciembre. Los próximos 5 y 18 del mismo mes, como presidente autonómico, dijo de una nacionalidad histórica. Hoy Cataluña es una comunidad autónoma mucho más pobre de lo que era hace unos años y hoy Cataluña es una comunidad que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de las buenas prácticas y de la buena gestión y de la buena administración de las cosas públicas, ¿no? Lamentablemente hoy Cataluña debe 70.000 millones de euros y tiene su hacienda pública con muchas dificultades para las próximas décadas, ¿no? 8 y 10 minutos, vamos a analizar toda la actualidad política de este día a partir de las 8:30 en 20 minutitos con Eduardo García Serrano, Antonio Alonso Timón, Abel Veiga y José Luis Fernández Santillana. Las defensas de los 5 acusados de violar en un grupo a una joven madrileña de 18 años durante los Sanfermines del pasado año, conocidos como La Manada, han negado que se produjera una agresión sexual contra la denunciante y rechazan en la última sesión del juicio los delitos que se les imputan de agresión sexual, contra la intimidad y robo con fuerza, unos cargos que el letrado de 3 de ellos considera como sustentados en pruebas viciadas de origen. En el turno de última palabra, una vez terminada la exposición de las conclusiones por parte de las defensas y antes de que el juicio quedara visto para sentencia, los 5 acusados se declararon inocentes y aseguraron en términos muy similares que confían en la justicia. El acusado, que reconoció la sustracción del móvil de la joven denunciante, señaló que se arrepiente del hurto, pidió perdón, pero de los demás delitos se declaró inocente y mostró su confianza en la sala. En la exposición de sus conclusiones, el abogado de 3 de los acusados, Agustín Martínez Becerra, puso de relieve que sus clientes no son los autores de los vídeos grabados, ya que estaban en los móviles de los otros 2 imputados, un militar y un guardia civil. Sobre este juicio, que como decimos ha quedado visto para sentencia, se pronunciaba ayer el ministro de Justicia, Rafael Català, un català que se limitó a expresar su confianza en que se haga justicia. Confío que la resolución judicial, como siempre, en un asunto tan difícil, tan complejo como este concreto y tantos otros que cotidianamente se plantean ante los tribunales, tendrá una respuesta de un tribunal independiente y que estará tomada con todas las garantías jurídicas para todas las partes. Y el coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, se ha acogido al secreto de las investigaciones para no desvelar ninguna pesquisa sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular y ha sido rotundo al negar presiones políticas en la labor de su unidad. Sánchez Corbí compareció a propuesta de Unidos Podemos en la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la presunta financiación ilegal del Partido Popular, pero dejó claro que de las investigaciones no pensaba revelar nada porque estaría interfiriendo en el curso de las mismas. Su decisión no cayó bien entre algunos grupos de la oposición como de Unidos Podemos, pero también de Ciudadanos, cuyo diputado Toni Cantó propuso que se vuelva a pedir su comparecencia, pero esta vez secreta y a puerta cerrada, como prevé el reglamento. Los taxistas de toda España están llamados hoy a una huelga de 24 horas en todo el país en protesta por la uberización del transporte público urbano en la 7ª movilización masiva en lo que va de año. En concreto, protestan contra la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC, cuyos servicios se pueden contratar a través de plataformas digitales como Uber y Cabify, a las que acusan de competencia desleal. El paro, convocado por Fedetaxi, Antaxi, Élite y las plataformas TNT y Caracol, arranca hoy, lo ha hecho a las 6 de la mañana y se va a prolongar hasta la misma hora de mañana, jueves día 30. Y atención, porque una masa fría de aire ártico va a entrar hoy por el norte y se va a extender mañana a toda la península y Baleares, donde podrá nevar en cotas relativamente bajas y habrá un importante descenso de temperaturas, lo que, unido al viento muy frío, va a provocar, María, una sensación térmica muy baja. Sí, además durante estos días las heladas serán generalizadas en buena parte del interior peninsular y las temperaturas van a descender por la noche más allá de los menos 5 grados, tanto en ambas mesetas como en las zonas altas. Con estas condiciones, las temperaturas nocturnas pueden descender aún más y dejar heladas fuertes por debajo de los 8 grados, menos 8 grados, sobre todo en las zonas interiores de la mitad norte peninsular. La EMET ha pronosticado nevadas en los sistemas montañosos de la mitad norte y las más persistentes se van a producir en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. Y uno de los temas que vamos a analizar en profundidad en la tertulia es que todos los grupos del Congreso, salvo el Partido Popular, están a favor de modificar la ley de rectificación registral para que los menores transexuales, entre comillas, puedan cambiar su nombre y su sexo
y para que se elimine el requisito de presentar informes médicos a tal efecto. El Pleno debatió ayer si contempla la proposición de ley socialista que busca cambiar la ley de rectificación registral de las personas transexuales. Todos los grupos, a excepción del PP, han adelantado que la van a apoyar. El texto presentado por el PSOE pretende introducir 3 cambios sustanciales en la legislación para, abro comillas, reconocer el derecho a la identidad sexual de los menores. El primero, que los menores transexuales puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil. Si tienen 16 años o más, podrían presentar la solicitud ellos mismos, mientras que por debajo de esa edad serían sus progenitores los que solicitaran el cambio. Así que si Pablito quiere ser Mónica y tiene 16 años, puede ir él solito al registro y decir: desde hoy ya no soy Pablo, ya soy Teresa, porque me siento Teresa. La segunda modificación de la ley pasaría por despatologizar la transexualidad, es decir, acabar con el requisito de presentar informes médicos o psicológicos para demostrar la identidad sexual. De esta manera, la autodeterminación personal sería el único requisito necesario. Un disparate más, un dislate total, una aberración moral, en fin, absolutamente incalificable, pero insisto, lo vamos a poder analizar en profundidad a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Ahora es el momento de hacer una pausa, 8:16 minutos. A la vuelta, con Fernando Ballesteros y María Mera, repasamos lo más destacado de la información internacional. Cuando tienes un problema, los demás. ¿Por qué no lo habré hecho antes?, dicen muchos. Macarena Cutillas, fundadora de CalifornianHotYoga.com, calle Fernando el Católico 23, 91 006 9642. Cuéntanos lo que te pasa porque te vamos a ayudar. 91 006 9642. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana, cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Buenos días, España. Tu programa matinal en la Inter. Ocho y 20 minutos de la mañana, 7:20 en Canarias. Vamos a comenzar a esta hora el repaso a lo más destacado que nos ha dejado la crónica internacional en las últimas horas antes de iniciar nuestro tiempo de tertulia. Y en la agenda internacional, hoy el primer punto de interés, un día más, está en Corea del Norte porque este país ha vuelto a desafiar a la comunidad internacional y lo ha hecho con el lanzamiento de un nuevo misil balístico en dirección a las costas japonesas. Un misil que ha recorrido casi 1000 kilómetros antes de precipitarse en el mar de Japón, aunque antes ha ascendido a una altura superior a los 4000 kilómetros, lo que según Estados Unidos hace plausible que Pyongyang sea una amenaza para cualquier lugar del mundo. El lanzamiento efectuado después de más de 2 meses sin ensayos armamentísticos norcoreanos ha suscitado la alarma en Corea del Sur, que ha respondido en minutos con un ataque de precisión de sus propios misiles y sobre todo en Japón, dado que el proyectil ha caído en una zona económica exclusiva, es decir, a menos de 370 kilómetros de su costa occidental. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha reunido de urgencia a su gabinete para abordar la situación y posteriormente ha declarado que el lanzamiento norcoreano es un acto violento que no puede ser tolerado. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido desde la Casa Blanca una respuesta al desafío norcoreano, aunque no ha dado detalles al respecto. Ha declarado que esa es una situación que tienen que manejar. Se ha limitado a decir que se van a ocupar y ha asegurado que el nuevo lanzamiento no cambia el enfoque de la política estadounidense. En una conversación telefónica, ambos presidentes han acordado fortalecer la disuasión contra la amenaza de Corea del Norte, así como presionar a China para que juegue un papel más importante.
El secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis ha asegurado en la misma comparecencia que el misil ha llegado a la mayor altura alcanzada por un proyectil norcoreano, lo que significa que Pyongyang se ha convertido en una amenaza para cualquier lugar del mundo. Mattis ha reiterado en este sentido que el programa de misiles balísticos de Corea del Norte representa una amenaza para la paz mundial, para la paz regional y, evidentemente, para Estados Unidos. En todo caso, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han acordado reforzar sus medidas disuasorias para hacer frente a los desafíos de Corea del Norte, impulsar nuevas sanciones y responder con firmeza a cualquier tipo de provocación después de este último lanzamiento de un misil llevado a cabo por el régimen de Kim Jong-un. Los tres países que han llevado a cabo maniobras militares conjuntas en los últimos 2 meses en la península de Corea han solicitado una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo secretario general, Antonio Guterres, ha condenado el nuevo ensayo balístico. Guterres ha instado a Corea del Norte a abstenerse de cometer nuevos actos desestabilizadores y ha asegurado que el ensayo balístico es una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que se va a reunir de urgencia hoy. El presidente estadounidense Donald Trump ha conversado con sus homólogos en Seúl y Tokio y han coincidido en la necesidad de que China desempeñe un papel más importante para presionar a Corea del Norte y, según un portavoz del gobierno nipón, no han abordado una posible respuesta militar. El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha afirmado que el test armamentístico solo logrará incrementar el aislamiento diplomático del país vecino y que amenaza la paz internacional y la seguridad. Pues dejamos a las 8:24 de la mañana a Corea del Norte y nos vamos a otro punto de interés y a un nombre propio, el del uzbeko Sayfullo Saipov, al acusado de cometer el atentado terrorista en Nueva York el pasado 31 de octubre, que se cobró la vida de 8 personas y que causó 12 heridos, y que se ha declarado inocente de los cargos durante una audiencia en un tribunal federal en Nueva York. Con los pies encadenados, Saipov ha comparecido ante el juez para responder por los 22 cargos que le fueron presentados la pasada semana por un gran jurado en la misma Corte Federal en Manhattan. Entre ellos, el uzbeko está acusado de 8 cargos de homicidio, 12 de tentativa de homicidio, 1 de intento de proveer material y apoyo al Estado Islámico y otro de violencia por la destrucción del vehículo que conducía en el momento del atropello. En su primera aparición ante el tribunal el pasado 1 de noviembre, la Fiscalía le acusó de terrorismo y prestación de apoyo material a una organización terrorista, cargos que el jurado amplió después a 22. No culpable, dijo el jefe de los abogados de oficio federal, el letrado David Patton, en nombre de Saipov, que se enfrenta a cadena perpetua o incluso a pena de muerte por algunos de los cargos. Saipov únicamente ha hablado durante el juicio para responder sí a la pregunta del juez sobre si podía escuchar a su intérprete. Y el Papa Francisco ha asegurado ser testigo de que la Iglesia está viva durante una misa campal en Rangún, en Birmania, ofrecida ante 150.000 fieles. El pontífice ha resaltado durante su visita a la ciudad católica de Birmania que muchos en Myanmar llevan las heridas de la violencia, heridas visibles e invisibles, y les ha invitado a no curarse con la ira y la venganza, pues dijo, el camino de la venganza no es el camino de Jesús. Su mensaje de perdón y misericordia le sirve de una lógica que no todos querrán comprender y que encontrarán obstáculos. Sin embargo, dijo, su amor revelado en la cruz, en definitiva, nadie lo puede detener. Francisco Bergoglio, que el martes se reunió con la líder del gobierno Aung San Suu Kyi y evitó pronunciar la palabra Rohingya, ha destacado que en medio de tanta pobreza y dificultades, muchos ofrecen ayuda práctica y solidaria. Son las 8:26 de la mañana, son las 7:26 en Canarias. Hasta aquí casi 1 hora y media de información. Les hemos contado lo que ha sucedido en España y en el resto del mundo en las últimas horas. En 4 minutos, cuando suenen las señales horarias y sean las 8:30 de la mañana, comenzará el análisis reposado y la reflexión de todo esto que les hemos contado. Será nuestro tiempo de tertulia, como siempre, de la mano de Rafael Nieto. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur.
Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros en parcela de más de 250 metros con piscina, el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. Y usted propone cómo lo quiere pagar. Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com. Porque no se lo pone, porque necesita dinero o porque teme que se lo roben. Carrera Joyeros le compra relojes, joyas, plata, monedas de oro, o que tiene que resolver una herencia, o simplemente que quiere saber lo que vale lo que tiene usted en casa. Carrera Joyeros, tasación fiable y profesional. Avenida del General Perón 14, 91 572 1976. No se quede con la duda. Carrera Joyeros, 91 572 1976. Suba y disfrute de la nueva clase Business de Air Europa. Sus asientos full flat totalmente abatibles, los menús creados por Martín Berasategui o el wifi a bordo convierten este vuelo en una experiencia única. Esperamos verle pronto, muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Pero este mes se venden las mejores alfombras en Los Fernández, que son muy amables. Mes de la alfombra y el tapiz. General Martínez Campos 29 y el outlet Juan Álvarez Mendizábal 54. Alfombraslosfernández.es 91 308 5000. Oye, ¿qué alfombras? Aquí, la Inter. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. De la mañana, 31 minutos. Ya estamos en directo de nuevo aquí en Radio Inter a través de Intereconomía Televisión, en el tiempo de tertulia, en el tiempo de opinión, en Buenos Días España, como todos los miércoles, con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días, España. Buenos días, españoles. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. A vosotros. Gracias, José Luis Fernández Santillana. Buenos días por estar con nosotros. Buenos días a todos. Has estado por Cantabria. He estado por Cantabria, hemos tenido el Congreso Confederal, hemos elegido una nueva dirección, sí. Hemos rejuvenecido el sindicato notablemente en la dirección, con lo cual una nueva generación y un poquito de aire fresco que no viene mal a estas organizaciones sindicales como la mía, que ya tenemos unos añitos, ¿no? Lo celebramos. ¿Congreso de Valencia? Más o menos. No, a la búlgara. sin llegar a tanto, en fin, pero así más cohesionados y con buenas ideas, ¿no? No te pregunto qué tal por Santander, porque allí solamente se puede estar muy maravilloso. Escandalosamente bien. O sea, 10 grados más que en Madrid, 20-21 grados, espectacular. Santander precioso y la temperatura ya ni os sin boina, sin boina, ¿no? Vamos. Profesor Antonio Alonso Timón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, don Rafael, gracias, a toda la mesa. Don Antonio, por estar con nosotros. Y profesor oyentes. Abel Veiga, gracias por estar con nosotros también. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, yo creo que hoy vamos a empezar, si me lo permiten ustedes, porque claro, yo creo que España está como está, entre otras cosas, porque la clase política y casi toda la clase periodística
se han empeñado en hacer de la mentira el día a día de este país. No es exclusivo de España, ¿eh? Yo creo que está ocurriendo en toda Europa, en Occidente se podría decir, pero en España vemos ese tipo de cosas con mucha facilidad. Yo quiero que nuestro compañero Joaquín Fernández, nuestro técnico de sonido, nos ponga el corte de ayer de Adriana Lastra, número 2 del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver si es posible que lo podamos conseguir en unos minutos, porque ayer esta señora hizo una comparación entre Albert Rivera y José Antonio Primo de Rivera. Parece que fue un lapsus, pero es lo de menos que fuera un lapsus. Lo importante, lo sustancial para lo que nosotros queremos decir hoy, es que a esta señora le pareció muy ofensivo comparar a Albert Rivera con José Antonio Primo de Rivera y rápidamente pidió disculpas. No porque la comparación no fuese procedente, que nosotros creemos que no es procedente, sino porque cree que es insultante llamarle o comparar con José Antonio Primo de Rivera al actual presidente de Ciudadanos. Vamos a escuchar, Joaquín, creo que sí es posible, a Adriana Lastra. ¿Por qué Ciudadanos se ha situado a la derecha ahora? Porque se ha convertido incluso en el ariete por la derecha del Partido Popular. Porque todas las intervenciones que hace son de recentralizadoras. Cada vez que hablamos de la reforma constitucional, por ejemplo, no solamente al principio se oponían e incluso a sentarse y se opusieron a la comisión de estudio, sino que cada vez que hablan de reformar nuestro, digamos, modelo territorial, de lo que hablan es precisamente no de descentralizar, sino de recentralizar, de quitarle competencias, por ejemplo, a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en un discurso netamente de derechas, que ni el Partido Popular. Es que llevamos 15 días, y todos vosotros y vosotras lo sabéis, en el pleno del Congreso de los Diputados, que hace bueno al Partido Popular en todas las políticas, digamos, pues eso, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos sobre todo del modelo territorial, ¿no? Es que quien se ha posicionado, quien nació diciendo que era Adolfo Suárez y al final acaba siendo José Antonio, es en este caso Albert Rivera. Bueno, pues como digo, corrió a los pocos minutos a rectificarse a ella misma, a pedir disculpas, a decir que se había equivocado, que lo lamentaba muchísimo y que pedía perdón por esa desafortunada comparación. Claro, en una sociedad, en una parte importante de la sociedad española, de la población, sobre todo los más jóvenes, que tienen una ignorancia absoluta y total sobre quién fue José Antonio Primo de Rivera, y de una clase política que no es que no haya leído nada, sino que todo lo que ha recibido de ese personaje histórico son mentiras de consenso, pues esto sigue produciendo un daño brutal en la opinión pública. Y como Eduardo García Serrano sabe muchísimo más que yo de José Antonio, es al primero al que quiero dar la palabra. Bueno, yo ya decía anoche en El Gato, junto a Antonio Alonso Timón, que lo primero que hay que decir es que tranquilizar a Albert Rivera, que no se dé por ofendido, porque yo imagino que Albert Rivera tiene el mismo conocimiento del personaje histórico con el que se le ha comparado que puede tener Marta Rovira o su gemela Adriana Lastra, que hicieron el bachillerato juntitas, fueron compañeras de pupitre en ese bachillerato que ha hecho toda esta caterva absolutamente pues un yermo cultural. Esta chica demuestra que tiene muy pocas lecturas, como tú muy bien has dicho, y que la comparación con José Antonio nunca, para nadie, es un desdoro ni un deshonor. José Antonio Primo de Rivera, bueno, pues es un político español que, según Jordi Pujol, porque como el tema por el que viene la comparación es Cataluña y la política del Partido Popular y de Ciudadanos respecto a Cataluña, según Jordi Pujol, era por los años 80, cuando Jordi Pujol era, bueno, pues el Hércules del nacionalismo español. En aquel semanario político magnífico que dirigió Pepe Oneto, se llamaba Tiempo, se le hace una entrevista extensísima a Jordi Pujol, remite con gran foto a portada y luego a páginas interiores, varias páginas. Y entonces, durante toda la entrevista, Jordi Pujol está constantemente desgranando el rosario de agravios que Cataluña tiene por culpa de España, constantemente. Y llega un momento en que el periodista le pregunta, bueno, señor Pujol, ¿ha habido alguien que en el siglo XX haya entendido a Cataluña y se haya portado bien con Cataluña? Y Jordi Pujol responde lo siguiente:
Pues mire usted, sí. Ha habido 2 políticos españoles, hoy es políticamente incorrecto citarlos, que han entendido perfectamente a Cataluña y que quisieron a Cataluña como si fueran catalanes. Se trata de don Miguel Primo de Rivera y de su hijo José Antonio Primo de Rivera. O sea que si los políticos españoles de hoy tuvieran la visión de Cataluña que entonces tuvieron don Miguel Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera, que se crió en Cataluña, puesto que su padre fue capitán general de Cataluña, y fueron los catalanes los que le llevaron al directorio militar por petición expresa al rey Alfonso XIII, pues no estaríamos donde estamos. José Antonio Primo de Rivera es un político que fue admirado incluso por sus adversarios políticos. Y para decir esto no hace falta ser ni falangista ni josé antoniano, hace falta haber leído. Claro, algo. Hace falta acercarse doña Diana Lastra, por ejemplo, a Indalecio Prieto. Hace falta acercarse, doña Diana Lastra, por ejemplo, a Julián Besteiro. Hace falta acercarse a Gregorio Marañón. Hace falta acercarse a don Miguel de Unamuno. Hace falta acercarse a Pérez de Ayala. Hace falta acercarse a tantos políticos de aquella época de un nivel intelectual inconmensurable, inconmensurable al lado de este parvulario de ágrafos que padecemos hoy en el poder o en la oposición, y todos ellos tienen una opinión absolutamente enaltecedora de José Antonio Primo de Rivera, de su capacidad política, de su capacidad intelectual, de su pluma, literariamente hablando, y de su oratoria. Y sobre todo hay una cuestión personal de José Antonio Primo de Rivera que nadie le puede hurtar, ni siquiera sus más adversos enemigos, como fueron los que le juzgaron y le condenaron a muerte en Alicante, en una sentencia que estaba dictada ya antes de que comenzara el juicio. Eso sí era un preso político. La muerte de José Antonio es dictada y exigida por el Comitren. Stalin consideraba que José Antonio era la cabeza más brillante, políticamente hablando, de la España de la guerra civil, de la preguerra y de la guerra civil, y por tanto había que eliminarla. José Antonio no se arrodilló en la cárcel, en absoluto, como están haciendo los líderes del Prusés en Extremera. No se arrodilló en la cárcel, no se arrepintió de lo que pensaba, de lo que había proclamado, de su doctrina. No se arrepintió en ningún momento y murió pidiendo que fuera su sangre la última derramada en discordias civiles en España. Así es. Lo que pasa No, es que, no entiendo el timbre de deshonor. Eduardo, yo creo que la cosa es bastante más simple que todo esto. Es decir, la glosa que has hecho es estupenda, pero yo creo que lo que se pone de manifiesto es, vamos a llamar, la incultura de este personaje, ¿no?, de Adriana, porque luego en esa rectificación que hace, lo que dice es que se ha equivocado. De Pepe, de José. O sea, lo que dice es que quería referirse a José María Aznar, en vez de José Antonio Primo de Rivera, con lo cual lo arregla, ¿no? Es decir, bueno, ya simplemente la traición al subconsciente, o es una cuestión ya de mala formación, ¿no? Es decir, porque, bueno, no lo sé, pero es decir, es que desde luego si el referente de la derecha española es José María Aznar, pues seguramente para mucha gente lo es y lo ha sido, y seguramente todos somos conscientes de, bueno, de la disparidad de criterios ahora mismo entre José María Aznar y Mariano Rajoy, ¿no?, y los toques de atención que se han lanzado por este último respecto del primero. Entonces yo creo que la traición es subconsciente. En cualquier caso, esto es fruto esta generación, ¿no? Es decir, de, bueno, pues de iletrados, que tiene que ver mucho pues con esa falta de nivel de conocimientos que se genera a partir de ese bachillerato LOCSE, o de toda una generación que está ahí de políticos donde no tienen otra cosa que ser políticos, ¿no? Ni tampoco se les espera que sean capaces de hacer otra cosa. Entonces me parece que esto tendría que llevarnos a reflexionar un poquito, ¿no? Pues a ver, más allá, los ¿no? dos profesores. Pues empiezo yo a verlo, por favor. Gracias. Pues el análisis que cabe hacer de estas declaraciones, a mí me gusta siempre analizar la forma y el fondo. La forma es un poco lamentable, pues, la cadencia, la dicción literal, pues cómo lo dice, etcétera. Pues eso, pues lo otro, pues lo demás allá tal. O sea, pero es que en el fondo, por supuesto, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Eduardo García Serrano en su magnífica intervención que acaba de tener, pero es que además ni siquiera está acusando a Albert Rivera de recentralizador.
pues precisamente Miguel Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera, sobre todo Miguel Primo de Rivera, no era precisamente ni realizó en España una recentralización de competencias. Es más, aprobó el Estatuto Provincial de 1924 y el Estatuto Local de 1925, y que precisamente eran unos estatutos muy modernos para la época y que atribuían una gran autonomía local a las provincias y a los municipios, el Estatuto Provincial y el Municipal. Cosa que sabía Jordi Pujol. 25 atribuían muchas competencias, una gran autonomía local a las provincias y a los municipios de España. O sea, que es que ni siquiera tampoco sabe eso. O sea, en el fondo, esta chica hace ahí una conexión de cables y luego cuando lo arregla y le compara con José María Aznar, hombre, pues ya quisiéramos que Albert Rivera pudiera parecerse en algún momento a José María Aznar, que sí que tenía un proyecto para España, y además es que le acusa a Rivera de centralizador. Yo no le he escuchado tal cosa del que está diciendo esta señora a Albert Rivera. La última vez que le pude escuchar en vivo y en directo fue el lunes, que estuvo en ICADE, precisamente, como tú muy bien sabes, Abel, y no se refirió en ningún momento, ni en su discurso se puede extraer ninguna consecuencia de que él lo que quiere es una recentralización de competencias. Es más, dijo una cosa que a mí me parece bastante sensata, que él lo que quiere es una igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones y en el ejercicio de las libertades por parte de todos los ciudadanos españoles, cosa que es sensata. ¿Eso no es lo que quiere doña Adriana Lastra? Hombre, pues parece ser que ni ella ni su partido lo que quiere es eso, porque su partido lo que quiere seguir profundizando es en la asimetría que ha matado la homogeneidad, o no homogeneidad, porque tampoco se puede hablar de homogeneidad, pero en la asimetría que ha matado el ejercicio de libertades en este país desde 1978. Gran parte de los problemas que estamos teniendo hoy en día, que se han visto no solo con el tema de Cataluña, sino la semana pasada en el Parlamento con la aprobación del cupo vasco, es precisamente la diferencia, los privilegios que tienen algunas comunidades autónomas frente a otras. Y eso es precisamente lo que ha denunciado en sede parlamentaria y el otro día en sede académica Albert Rivera, con lo cual esta chica yo no sé si está confundida, no sé si es que ha sido adrede, ha sido un lapsus o qué es, no quiero pensar mal, Profesor, pero vamos, simplemente pienso que es que no sabía lo que estaba diciendo. Sí, yo, qué generoso. A ver, comparto, ni quito ni puedo añadir nada nuevo casi a todo lo que se ha intervenido. Sí diría, una de las cuestiones que siempre planteo a mis alumnos, no sufráis de incontinencia jurídica. Entonces se quedan así mirándote y no han sido capaces de comprenderlo. Es decir, depende de las lecturas que hagan y eso. Y entonces los políticos sufren demasiado, políticos por llamarle políticos a algunas personas que acaban de ser alzadas a los pedestales un poco de números unos y números doses, y así vamos, ¿no? Entonces, esta mujer lo que sufre es incontinencia mediática y le ponen un micrófono y ya no sabe lo que tiene que decir o se asusta, ¿no? Es decir, denota pues una falta de preparación absoluta, una mediocridad, pero sobre todo hay que leerlo en algo menos vulgar, que es: hay campaña electoral en ciernes, hay posicionamiento y reposicionamientos, y Albert Rivera asusta y empieza a asustar mucho al electorado también del Partido Socialista. Si hasta hace poco era al revés, que era más del Partido Popular, y yo las mido en esa medida. Que sepa o no sepa quién era José Antonio, la estatura o no, digo, lo que nunca estoy de acuerdo es juzgar con los ojos de hoy a los personajes por lo que hicieron o dejaron de hacer hace 80 años, o como cuando el Vaticano hace unas épocas pues pedía perdón por lo que pasó hace 400 o 500 años. Digo, eran otros hombres, eran otros tiempos, otras mentalidades, y hay que entender muy, muy claramente lo que eran los años 20, pero sobre todo los años 30, y termino con una locución que hacía José Antonio Primo de Rivera cuando denunciaba pues un poco los problemas que tenía España, o la triple división aquella, y solo apunto dos: una por la lucha de clases y otra por los separatismos locales. Lo advertía, lo cual no quiere decir que estuviera en contra totalmente, es decir, pero ya había otro tercer posicionamiento, pero digo, ya decía claramente y muy nítidamente dónde venían los problemas, y lo vimos en el 36, varios frentes abiertos, incluso en cualquiera de los bandos, sobre todo en el bando republicano, lucha de clases pura y dura. En Cataluña, falla, anarquistas comunistas se mataron y hubo otra guerra civil dentro de la guerra civil, y el problema del nacionalismo, centralismo, no centralismo, pues lo hemos heredado hasta ahora, por falta de actitud, de valentía y de igualdad. Eduardo. Yo solo añadir, si me dejas, al aspecto reformista que ha apuntado el profesor Antonio Alonso Timón sobre José Antonio Primo de Rivera, respecto a la organización y vertebración del Estado español.
Otra cuestión que hoy es ignorada, y a Diana Lastra pues la ignora, porque para decir cómo se llama tiene que mirar el DNI, esta chica. En España las mujeres votan no precisamente gracias a la izquierda que representa a Diana Lastra, que estaba en contra del voto de las mujeres, por cierto. Entre otras cosas porque mantenían en las Cortes un argumento tan enaltecedor para la mujer como que socialistas, comunistas y anarquistas, como que la mujer en España no debía votar. Ahí están las actas parlamentarias, Victoria Ken, Margarita Nelken, La Pasionaria, etcétera. Las mujeres en España no debían votar porque el voto estaría inducido por el marido en la cama o por el sacerdote en el confesionario, y que el voto de la mujer desestabilizaría el futuro revolucionario de la República, y por eso debían seguir sin votar. La mujer en España, la primera vez que vota la mujer en España es gracias a don Miguel Primo de Rivera. Gracias a don Miguel Primo de Rivera, que en la década de los años 20, después de 1923, cuando llega al poder, establece, y para no caer en el cronocentrismo que denunciaba el profesor Abel Veiga hace unos minutos, establece, situémonos mentalmente, claro. 1923, principios del siglo XX, donde, por cierto, en muchos países de Europa todavía no votaban las mujeres. Don Miguel Primo de Rivera, en su directorio militar, establece que las mujeres, en las elecciones municipales, las mujeres madres, las mujeres que sean madres de familia, tienen derecho a voto. Es la primera vez en España que la mujer accede al sufragio universal gracias a don Miguel Primo de Rivera y su directorio militar. O sea, no gracias a la izquierda progresista. O sea, fue un atroz dictador militar. Un atroz dictador militar que establece el voto para la mujer por no caer en el cronocentrismo. Hoy podrá parecer ridículo, pero en la década de los años 20, hace un siglo, que la mujer en España, la mujer madre, en las elecciones municipales tuviera derecho a voto, pues era un avance social de un calibre extraordinario. Y finalmente, si me permites, Rafa, como hoy no hace falta ese acto de voluntad que es ir a la calle Libreros, buscar librerías de Viejo, librerías de Lance, para encontrar algún texto de José Antonio, dado la intervención del profesor Veiga sobre los tres males que dividen España, que él ha mencionado, como todo esto viene a tenor del desafío separatista, yo recomendaría, hoy entras en internet y te evitas ir a una librería de Lance, a una librería de Viejo, ¿no? Busquen ustedes el discurso de José Antonio sobre el separatismo catalán y vasco, titulado La gaita y la lira. Verán ustedes el inmenso amor de José Antonio Primo de Rivera por Cataluña y el País Vasco, y cómo en ese discurso él establece las bases de un Estado en el que esas comunidades autónomas y el resto de los territorios españoles pues tengan su propia personalidad sin contribuir a disolver la nación española, que es en lo que hoy estamos. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Por si algún oyente tiene interés, que yo creo que algunos tendrán interés, no pasa nada por leer las obras completas de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, yo lo he hecho, eso ya es un esfuerzo. Y me encuentro perfectamente. Adriana Lastra y Marta Rovira es un esfuerzo. Ningún tipo de problema. Hercúleo. Es más, puedo decir que si algo sé de pensamiento político y de historia de España es, entre otras cosas, gracias a haber leído a José Antonio Primo de Rivera. Pero me escandaliza que la número 2 del PSOE sea alguien de este perfil, y me escandaliza que haya periodistas en este país, como un compañero de oficio, entre comillas, que ayer a las 8 de la tarde en una emisora de radio, se supone que de la derecha sociológica, eructó una serie de melonadas sobre este asunto, demostrando también una ignorancia enciclopédica. Y esto es muy grave, porque ya no estamos hablando solamente de la número 2 del PSOE, que ha podido ser una señora puesta a dedo y que puede tener incluso hasta una cierta irrelevancia política, pero que en los medios de comunicación con más audiencia de este país, estoy hablando de un programa que puede tener 1,5 millones de oyentes, se propalen estas mentiras de consenso, mentiras obscenas. Esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias en las urnas también, Eduardo. Y en la cadena de la Iglesia. Bueno, en la cadena de la Iglesia. Ya que lo has dicho tú, no lo voy a desmentir yo. Pero mira, hay una perversión del lenguaje. Es decir, yo el otro día también, o sea, esta palabra, voy a empezar a decir maldita, ¿no?, de consenso, es decir, se ha convertido en un fin, cuando en todo caso el consenso es un medio, ¿no? Entonces, cuando la gente, gobierno, hace propuestas,
no en tanto en función del principio o de los grandes acuerdos o de los grandes ideales, de los grandes proyectos, sino simplemente porque haya un consenso, oiga, pues así nos va este país. Es decir, esto es muy lamentable, pero eso viene de todos. Yo el otro día escuchaba, o sea, a un alto responsable de uno de los ministerios de este país diciendo que lo importante era llegar a un consenso en el Parlamento sobre temas, por ejemplo, sí, en este caso sobre la educación. Oiga, ¿cómo que lo importante es el consenso? Lo importante son los principios. Lo importante es que seamos ciudadanos civiles iguales. Claro. Esto es lo básico, lo que ¿no? dijo Albert Rivera Claro. Lunes, con lo que yo estoy bastante de acuerdo. Ciudadanos libres e iguales, pero en todos los sitios, Todo. independientemente de donde vivas dentro del territorio nacional. Yo insisto en una idea, es decir, echar basura permanentemente sobre los mejores hombres que ha tenido una nación tiene consecuencias. Eso no es gratuito. Levantar o erigir monumentos a los más canallas y a los más traidores, como está pasando y como ha pasado, y echar basura a través de los medios de comunicación y de las más altas instituciones sobre las personas más dignas, más íntegras y más patriotas, eso tiene consecuencias. Porque Pues las nuevas generaciones... Rafa? A mí jamás nadie me arrancará, ni me ha arrancado nunca una mala palabra sobre Julián Besteiro. Claro. Porque lo conoces. Porque conozco perfectamente a Julián Besteiro, un socialista decente y un español cabal. Por supuesto. Un tipo extraordinario, intelectual y personalmente. Jamás me arrancará qué bueno leer un poco de vez una en mala cuando, palabra ¿no? de Besteiro. Sin embargo, ellos se dedican a vomitar su ignorancia primero, ignorancia nacida de un rencor heredado que no sabemos a qué obedece, como decía el profesor Veiga, 80 y tantos años después. Exacto. Se dedican a vomitar sobre personas como José Antonio Primo de Rivera. Pues mire usted, no, porque eso es simplemente mezquino. Y solo una cosa, estaba pensando igualmente en la grandeza y coherencia humana de Julián Besteiro. Claro. Nos guste o no nos guste, que decidió Eso es al margen. quedarse en Madrid con lo que pasaba Claro. y lo que iba a pasar a partir del 1 de abril de 39. Recordad solo, y acabo, hace 15 años, José María Aznar reivindicaba el legado y la memoria de Manuel Azaña. Sí. Y nadie se rasgó las vestiduras, todo lo contrario. Y tú dices, oye, es que los personajes hay que entenderlos en su verdadera dimensión humana y política, pues inescindible la una de la otra. Y el momento dificilísimo que les tocó vivir a determinado tipo de personas, lo cual lo que denota es la mediocridad, ojo, no solo de la clase política española, sino de la sociedad española entera. Es decir, porque ese es el problema que tenemos. Y yo lo acabo con un pareado absurdo que es los políticos son el espejo y reflejo de la sociedad española. Tienen lo que se merecen y nosotros tenemos lo que nos merecemos. Por eso decía yo que tiene consecuencias en las urnas, porque encima, si tú te dedicas, como intento hacer yo desde mi profesión, a desbaratar esas mentiras de consenso, lo que te dicen es que eres un nostálgico del franquismo. Para empezar, estableciendo un paralelismo entre José Antonio y Franco que no procede en este caso. Absoluto. Porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de un jefe de Estado y de un señor que fundó un partido político y que fue parlamentario. No llevó a cabo ninguna acción de gobierno, por tanto no procede. Ideológicamente se parecía y que ideológicamente, efectivamente, no tenía nada que ver. Un militar pragmático con un falangista. Pero, en fin, yo creo que después vamos a entrar en otras materias que tienen más que ver con la actualidad, pero que en el fondo tienen bastante que ver con este asunto, porque vamos a hacer una pausa, 8:55, cogemos los cafés y les hablamos de ese disparate perpetrado ayer en el Congreso, donde todos los grupos, salvo el Partido Popular en esta ocasión, parecen estar a favor de modificar la ley de rectificación registral para que los menores transexuales, entre comillas, puedan cambiar su nombre y su sexo y para que se elimine el requisito de presentar informes médicos a tal efecto. Aquí la medicina no tiene nada que decir y la biología tampoco. Si yo soy Pablo y quiero ser Mónica, soy Mónica. Porque sí. 8:56 minutos. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? Con dolores no se puede vivir. La acupuntura trata fibromialgia, artrosis, migrañas, depresión, ansiedad, insomnio. El Dr. Kang es el especialista más conocido de acupuntura. ¿Por qué no le consultas lo que te pasa? 91 553 5980. Dr. Kang. 91 553 5980.
¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. En Sales Systems ofrecemos soluciones en servicios de consultoría y mantenimiento informático a empresas en la Comunidad de Madrid. Soporte remoto y asistencial, sin límite de tiempo y asistencia técnica urgente en menos de 4 horas. Entra en adiosamisproblemasinformáticos.com o llama al teléfono 91 533 4409. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos a partir de las 11 de la noche. Sigue la emisión online de Radio Inter donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y podrás seguir toda nuestra programación en directo siempre y donde quieras. ¿Sientes que el estrés y la ansiedad se apoderan de tu vida? Numerosos estudios científicos han demostrado que la práctica de mindfulness aumenta el bienestar psicológico, permite entrenar la atención en el aquí y ahora y reducir considerablemente el sufrimiento emocional, el estrés y el dolor crónico. El Club de Amigos de Intereconomía organiza cursos presenciales de reducción de estrés y ansiedad basado en mindfulness, impartidos por un instructor titulado. Infórmate en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. Plazas limitadas. Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud, deportes. La información que querías en la radio que esperabas. El gato de la mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Son casi las 9 en punto de la mañana. En este grupo de comunicación muchas veces les pedimos que nos echen una mano a nuestros oyentes y espectadores, y la razón por la que lo hacemos es, entre otras cosas, por eso, porque a nosotros no nos paga ningún partido político, no nos paga el gobierno, ni nos paga ningún grupo, sino que podemos hablar de esta manera y somos dueños de esta libertad precisamente porque somos independientes, porque no le debemos el pan a ningún político. Eso nos permite hablar con la claridad con que ustedes han escuchado en la última media hora y con que van a escuchar a partir de este momento. El tema que voy a tocar a continuación, por ejemplo, le ha puesto en más de un aprieto a mi amigo y maestro Eduardo García Serrano, por eso, porque a él no le paga ningún partido. Y él dice la verdad. Lo que van a escuchar ustedes a partir de este momento es una completa y absoluta aberración moral. Y las consecuencias que tienen este tipo de cosas son terribles para una sociedad, son destructivas para la sociedad del futuro. Es decir, esto no hay manera de cogerlo desde el sentido común, solamente desde lo políticamente correcto. El Pleno debatió ayer si contempla la proposición de ley socialista que busca cambiar la ley de rectificación registral de las personas transexuales. Todos los grupos, en este caso a excepción del PP, han adelantado que la van a apoyar. El texto presentado por el PSOE pretende introducir 3 cambios sustanciales en la legislación para, abro comillas, reconocer el derecho a la identidad sexual de los menores. El primero, que los menores transexuales puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil. Si tienen 16 años o más, podrán presentar la solicitud ellos mismos, por sí solos. O sea, Pablo, con 16 años, va al registro y dice, quiero ser Carmen. Hágase. Si tienen menos de 16 años, serían sus progenitores quienes solicitarían el cambio. La segunda modificación de la ley pasaría por
abro comillas, despatologizar la transexualidad, es decir, acabar con el requisito de presentar informes médicos o psicológicos para demostrar la identidad sexual. Para demostrar la identidad sexual. De esta manera, la autodeterminación personal, o sea, lo hago porque me da la gana, sería el único requisito necesario. Yo soy Joaquín, pero me da la gana de ser Paloma. Y soy Paloma. Por último, los socialistas pretenden que los residentes transexuales extranjeros puedan modificar su nombre y sexo tanto en la tarjeta de residencia como en el permiso de trabajo. En esto están de acuerdo todos los partidos. De momento, el único que no lo va a firmar es el Partido Popular. Pues ya lo firmará. Por eso digo de momento. Ya lo firmará. El Partido Popular llega tarde siempre a todo, y cuando llega es para quedarse. En algunas comunidades autónomas ha firmado cosas peores. Ha firmado cosas peores. Están en lo mismo, exactamente. Así han sido vanguardia de todas estas cuestiones de la política moral que estableció José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es una barbaridad. Sencillamente es una barbaridad. Vamos a ver, el sexo no es opcional. El sexo lo determina ese milagro de la vida en el vientre de la madre con la combinación de los cromosomas. Y es algo que nos determina para toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. El sexo no es algo caprichoso, no es algo opcional, no es algo que podamos cambiar. Ojo, no estoy hablando de la homosexualidad, No estoy hablando de la homosexualidad, estoy hablando de la transexualidad. O sea, uno no se cambia de sexo como se cambia de camisa o como se cambia de zapatos, de una manera absolutamente caprichosa. Hacerlo comporta una serie de riesgos enormes, no hay psiquiatra que lo niegue, para la persona que se somete a este tipo de tratamientos. El sexo no cambia, cambia la apariencia sexual. Cambia la apariencia sexual, de tal manera que un transexual, en la mesa de un forense, a la hora de realizar una autopsia ciega, ese transexual, por el análisis de sus fluidos, por el análisis de su masa ósea, etcétera, será un hombre, aunque su apariencia física sea la de una mujer. Efectivamente. Pero será siempre un hombre, sometido al más mínimo análisis de lo que fuere, orina, sangre, etcétera, de cualquier fluido corporal, será siempre un hombre. O una mujer, en caso de que haya decidido cambiar su sexo por el de un varón. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Cuando en España había manicomios, los manicomios estaban llenos de gente que creía, sinceramente, que era Napoleón Bonaparte. Estaban convencidos de que eran Napoleón Bonaparte. Y no los podías dejar sueltos porque te organizaban Austerlitz en un momento determinado. Cuando alguien, siendo un hombre, está convencido de que es una mujer, y todo mi respeto y mi piedad para ellos, cuando alguien, siendo un hombre, está convencido de que es una mujer, o viceversa, tenemos un serio desorden mental. Tenemos un serio desorden mental que hay que tratar. Por eso piden que se despatologice. Claro. Que se saque de los anales de la medicina el tratamiento de este tipo de patología. Los médicos no pintan nada aquí. Cuando alguien que es un hombre está convencido de que es una mujer con una anatomía equivocada, estamos ante un problema de desorden mental muy grave. Y eso no se cura con cirugía de diseño y con tratamientos hormonales de por vida. Y con consecuencias terribles. Con consecuencias terribles. Pero esto es un corolario de lo que está previsto que se tramite en el Parlamento. Es decir, no olvidemos que hay una proposición de ley, si no recuerdo mal, de Podemos, donde va mucho más allá de todo esto. Se trata de regular por ley esta situación, es decir, sobre todo en los menores, y lo que es tremendo, es decir, la posibilidad de no reversión de este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, claro, vamos a ver, yo creo que estas cosas hay que poner un poquito de sentido común, y porque, como bien dices, Eduardo, es decir, hombre, uno es hombre o es mujer en función también de cómo ha nacido, y a partir tú te puedes suponer una serie de tratamientos hormonales para cambiar tu aspecto externo. Claro. Ojo que esos son
bombas de relojería. Es decir, un tratamiento hormonal no es como el que se toma una aspirina. Por tanto, si no hay un médico o un cuadro clínico que haga un seguimiento a ese tipo de situaciones, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y luego, al final, hay un momento determinado donde la gente se plantea la reversibilidad de la situación. Entonces, no es lo mismo pasar por el quirófano que no pasar. Y luego hay otra situación que se va a empezar a regular y que en algunos países ya empieza, que es la situación de lo que yo ya descubrí, ¿no? La famosa I que aparece al final de todos estos colectivos, LGTBI, que son los intersexuales, que tiene que ver con lo que hemos conocido siempre como hermafroditas. Gente que, bueno, a partir de ahí es una situación también que se está planteando y sobre todo a edades muy tempranas. Ojo con este tipo de situaciones, ¿no? Aquí tiene que haber un acompañamiento clínico, un acompañamiento fundamentalmente de la familia y pensar siempre en el bien del menor, que me parece que es la clave, ¿no? Por tanto, menos progresía y más pensar en la persona, ¿no? A partir de ahí, pero ojo, que insisto, que esto es un colorario de lo que está poniendo. Es decir, hombre, cuando tú tienes en la Comunidad de Madrid una ley que prácticamente te obliga a hablar y a defender y a casi a coaccionar en un momento determinado en las propias aulas este tipo de situaciones, ojo que es muy tremendo, ¿no? Es que yo recuerdo, decir, sin esta ley en la mano, de alguna de estos colectivos LGTBI, de ir a las aulas, a un colegio y hacer una charla y prácticamente coaccionar hasta que alguien decía que efectivamente había tenido atracción por una persona del mismo sexo. Y entonces, ¿veis como todos? No, que no puede ser, hombre, que aquí la familia tiene algo que decir. O sea, que esto de la educación sexual tiene que ver mucho con la educación y, por tanto, con la familia. Y me parece que esto es clave y determinante. Y esto no es una cuestión de los políticos. Meterán la pata notablemente. Yo estoy de acuerdo con las dos intervenciones que me han precedido, tanto la de Eduardo como la de José Luis, y además quería poner el dedo en la llaga de lo último que ha señalado José Luis. Bueno, pero me referiré a ello al final. En primer lugar, como ha dicho también él, José Luis, quiero decir, esto forma parte de un conjunto de medidas de ideología de género que se está desarrollando a nivel autonómico y que ahora quiere elevarse a nivel estatal. En algunas comunidades autónomas, como ya se ha comentado, pues existen ya estas leyes de ideología de género que además son unas leyes muy intrusivas porque lejos de proporcionar libertad a los sujetos, lo que hacen es coartar en buena medida su libertad. Se nos vende como que esto es una cosa de mucha libertad, son muy intrusivas en el ámbito familiar y hay que tener mucho cuidado y además afectan muy directamente a derechos fundamentales constitucionalmente recogidos como, por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución a la dignidad de la persona. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y todo ello, este conjunto de medidas viene, hombre, estaría muy bien que fuese libertad. Si decías tú antes, Rafa, decías, hombre, si tú te llamas Pablo y quieres ser Mónica, pues tienes la libertad de serlo. Pero es que hay un pequeño problema que lo ha apuntado José Luis. Es el aderezo de la educación sexual que se está llevando a cabo en las aulas. Como decía, hemos tenido ejemplos de personas que van a explicar la educación sexual de una forma un poco rarita, hasta que efectivamente les hacen un cacao maravillado a los niños que ya no saben si son Pablo, si son Mónica, o son Celeste, o son Faustino. Relativismo claro, en estado puro. Es que ese es el problema. A mí lo que me preocupa es que no solo esta ley, sino que esta ley forma parte de un conjunto de medidas que vienen a meter un cacao maravilla a los niños, que podríamos incluso calificar de adoctrinamiento sexual, en un determinado sentido. Porque empezamos por las aulas, seguimos por los semáforos con las dos falditas, con el no sé qué, no sé cuántos, y entonces vamos percutiendo, vamos metiéndonos en la vida privada de los sujetos. Yo creo que realmente estas leyes son necesarias. No. ¿Son necesarias estas leyes no son necesarias para que una persona... Esta es la gran preocupación del país, ¿no? Que además quiero dejar claro una cosa, que hay que respetar a todo el mundo. Oiga, la persona que se llame Pablo y que se sienta Mónica, pues efectivamente tendrá algún problemilla por ahí. Hay que respetarle y habrá que tratar ese problema. Pero yo creo que la forma de tratar este problema no es normativamente, no es este intrusismo en la vida privada y en la dignidad de las personas y sobre todo creando problemas donde no los hay, porque aquí se crean verdaderos problemas familiares. Totalmente sobre todo cuando tú estás dejando que sin consentimiento médico, sin autorización médica puedas hacer, y además que un menor de 16 años pueda por sí mismo instar la rectificación de sus datos en el registro, me parece sinceramente una barbaridad. Profesor Veiga. Pues desde el absoluto respeto a todas estas personas y a todos estos colectivos, identidades sexuales y, por supuesto, el respeto a la dignidad de la persona, como bien se ha apuntado,
Es decir, hasta qué punto un menor tiene plena y absoluta capacidad de decisión y de obrar para decidir en un determinado momento, por la coyuntura de lo que sea, por su grupo de amigos, por sus redes sociales que hoy influyen, o por el colegio, sí, grupo de amigos, por las redes sociales que hoy influyen más que lo que le diga papá y mamá, porque papá y mamá ya no están, ya han desistido de educar en la familia de ahora mismo, porque si hablamos de otras cosas nos dirán que somos o falangistas o 98istas, o a ver quién de nosotros va al parque con los niños, porque ya no ves a papás y a mamás. Bueno, a veces no sabes si es el papá o el abuelo, pero bueno, tampoco lo preguntas, ¿no? Entonces son modismos que hay ahí. Recordad hace unos años cuando se hablaba también de toda la despenalización de todos los supuestos del aborto, a partir de una edad, curiosamente los 16 años, que es esa minoría que parece esa mayoría y que es ese juego del derecho civil que tenemos, se puede abortar libremente, pues lo mismo cuando es, aunque sea contra el consentimiento de los padres. Aquí un chaval de 14 años sabe lo que quiere, el grado de influencia, de injerencia externa que pueda tener y la reversibilidad. Es decir, es que ahora ya me he cansado de esto, ahora yo quiero volver a ser o no volver a ser. Pero lo que es absolutamente una barbaridad es que todo esto se haga según dictamen, una pericia médica o psicológica o psiquiátrica, que no estoy diciendo psiquiatra por psiquiatría gratuitamente, sino es decir, oye, esto es muy serio, es decir, porque el daño, es decir, y luego la propia autosatisfacción de la persona que cambia de esta identidad, porque aquí hay no es la palabra correcta lo que voy a decir un juego psicológico, porque tú crees que con cambiar ese perfil registral de tu nombre, de tu identidad, ya está todo, estás satisfecho con lo que tal, o lo que apuntabais, la bomba de relojería que es todo lo hormonal, porque pasa factura al final, es decir, acordaos hace unos años, y concluyo, cuando masivamente esa oleada de suicidios que había en jóvenes, que empezó en Japón, en Francia una determinada compañía, es decir, la influencia que hay desde terceros y la falta de cimientos para generar una propia personalidad en la sociedad más jóvenes ahora mismo es absoluta. Manda el móvil, mandan las redes, mandan no sabemos quién, que está, esos demiurgos que están mandando, y que la gente hace, que lo veíamos otro día en un programa, los influencers, ¿no? Que de repente es toda una farsa, es toda una mentira. Es decir, 3 horas para hacerse una foto, la cuelgan y ya tienen pues 90.000 likes al momento, ¿no? Entonces, esa es la sociedad vacía que estamos haciendo. Y apuntaba un periódico que tenemos por encima de la mesa, el otro día una noticia que hacía, la educación sexual de los jóvenes, cada vez ven más porno, y porno cada vez más violento. Claro. Es decir, porno violento, lo más tal. Esos esquemas es lo que luego traducen, y es la falta de respeto y la violencia que muchas veces hay, y desprecio hacia otras personas. Es que Rafa, perdona, ¿y se conoce alguna proposición de ley que haya presentado algún partido político en el Parlamento para fomentar ayudas a la familia, la conciliación familiar, el cambio de horarios? Eso no. De la que tengamos noticia, no. Más ayudas a las madres trabajadoras que tienen hijos y que tienen que yo sé que, por ejemplo, luchar. El Partido Popular ha tomado algunas iniciativas en ese sentido, lo cual no obsta para que esté de acuerdo con esto otro. Es decir, una cosa no quita la yo creo que otra, precisamente las políticas familiares en este país son las peores de toda Europa. Sobre todo las ayudas a la familia, ¿no? Es decir, que si tú miras las ayudas, es decir, que puede haber en Alemania o en Francia, es decir, comparadas con las que puede haber aquí, son tremendas, ¿no? Y otra cuestión distinta es que sí que hay una comisión en el ámbito del Congreso para ver todo el tema de horarios, conciliación, etcétera, y tiene algún dictamen que está previsto que realice, ¿no? Incluso la Comunidad de Madrid ha habido alguna iniciativa en esta materia, ¿no? Pero me parece que el tema es muy de fondo, porque son los estereotipos, y al final, es decir, mismo la influencia que tiene la gente tiene que ver mucho con las redes sociales. Hay muchas formas de influir y de coaccionar a un menor en un momento determinado, ¿no? Porque no sabe. Entonces, tomar una decisión cuando tienes toda una cohorte de gente, es decir, que te está presionando de distintas maneras, es muy complejo, ¿no? Y luego los estereotipos, tiene mención una compañera del sindicato, es decir, con la absoluta novedad, que tenía un calentón con lo de los semáforos de mucho cuidado, decía, yo soy mujer y llevo pantalones, ¿qué pasa? No estoy. Es decir, claro, es decir, los estereotipos, oiga, que la variedad es muy, que somos muy diversos, somos muy plurales seguramente, y este tipo de situaciones no se pueden tomar con esta alegría, ¿no? Como están tomando, que por eso olvidándose, ¿no? En la noticia que he leído he querido subrayar este término que han empleado de la autodeterminación personal. Claro. Es el único requisito. Es decir, esa palabra, la autodeterminación, es la misma que están empleando en Cataluña los que quieren romper la sagrada unidad nacional. Porque hemos llegado a un punto, estamos en el año 2017, donde la autodeterminación lo es todo. Claro, no hay nada superior a la voluntad de las personas. Mira, habiendo dos juristas en la mesa de la altura de Abel Veiga y de Antonio Alonso Timón, vamos a ver, estamos en un momento en el que cualquier capricho, cualquier veleidad
de una persona o de un colectivo de personas que se agrupan en torno a ese capricho, a esa veleidad, a esa afición. Tiene que ser codificado como un derecho. Ahí va yo, efectivamente. Esa es la clave. O sea, la libertad no hay que regularla, la libertad hay que respetarla. Ya está. Y ejercerla. Y ejercerla. Y luego además con la paradoja casi equivalente a la paradoja keynesiana del ahorro, estamos asistiendo desde hace unos días a una campaña magnífica, por cierto, para erradicar el consumo de alcohol en los menores. Sí. Está muy bien el anuncio. Es un anuncio fantástico, tanto en televisión como en la cartelería. Bueno, oiga, si un menor tiene absoluta libertad para someterse a un cambio de sexo sin encomendarse ni siquiera a sus padres, ¿por qué no va a tener libertad para ponerse hasta las trancas de cubata? ¿Por qué? Porque en esa campaña se dice que un menor no tiene ni el hígado, ni el páncreas, ni el aparato digestivo desarrollado, que el alcohol es perturbador para el desarrollo de esos organismos vitales para la vida y fundamentalmente para el cerebro. Sí. Y fundamentalmente para el cerebro. O sea, un menor no tiene el cerebro suficientemente bien desarrollado como para decidir beber, y sí lo tiene para cambiar de sexo. ¿Esto cómo es? Con 14 años. Con 14 años. ¿Esto cómo es? O sea, un cerebro que no admite el alcohol y que el propio Estado le dice no bebas, que te vas a destrozar el cerebro. Pero ese mismo Estado, ese mismo poder legislativo le dice a ese menor no bebas, pero puedes cambiar de sexo cuando quieras. Y además no le pidas permiso a tu padre. No lo necesitas. O sea, para ir a Irlanda, Ni a un médico, ni nada. Para ir a cualquier lado, necesitas el permiso de tu padre, siendo menor. Pero para cambiar de sexo, no. Pero pensar, es que es atroz. Mira, pensar una cosa que es tremenda. Es decir, yo tengo, vamos, a una hija que tiene una situación de una hija con anorexia. Es una cosa tremenda. 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 O sea, que no se lo recomiendo a nadie. Entonces, claro, dejemos que una niña o un niño, chicos, que esto le pasa también a los chicos, que están en esta enfermedad, dejémosles, no pasa nada. Si son responsables, son si su autodeterminan. Es y lo primero que te dicen los médicos es que hay que sacarles del entorno en el cual están. Claro. Porque si les dejas en el entorno, es que unos a otras se contaminan. Incluso en una misma aula había varias. Entonces, si les tienes que ingresar en un momento determinado, no pueden coincidir en el hospital, porque se retroalimentan. Este tipo de situaciones son auténticas barbaridades. Yo no se las deseo a nadie, ¿no? Pero, oiga, entonces dejemos a esos niños o a esas niñas que tienen ese problema, bueno, que autodeterminen lo que quieren hacer con su cuerpo. Vamos a ponerse un poco serios, ¿no? Es decir, ¿por qué al final esta cosa, insisto, es de principios, es de valores, es de concepción de la persona? Y este es el tema, ¿no? Que algunos piensan que la persona es un cromo que se usa y se tira. Pues vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana y 20 minutos, y vamos a pasar de la autodeterminación personal para elegir tu sexo a los que están por la autodeterminación de los pueblos. La territorial, ¿no? Hoy el profesor Abel Veiga creía que nos íbamos sin hablar de Cataluña. Pues lo siento, profesor, pero... Y lloraba en la peana del micrófono. Yo voy a hablar de Galicia. Una pausa de mi libro. Me parece perfecto. Buenos días, España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Digilosofía es anticipar tus facturas en 3 clics y cobrar en 24 horas. Con la app Confirme en Santander, todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo, sean o no clientes del Santander. Descárgate ya la app Confirme. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana, cuando te mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter.
Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Seguimos en directo en Radio Inter y en Intereconomía Televisión. Muchos oyentes y espectadores estarán diciendo, bueno, pues estos señores han olvidado de la actualidad. Bueno, no dicen nada, llevan una hora y están que si José Antonio, que si la ideología de género. Es que tiene mucho que ver. Oye, todo. José Antonio es muy actual, ¿eh? Sí, está de rabiosa José actualidad. Antonio y Ortega yo creo que dibujaron, eran visionarios. Dibujaron la realidad española a 100 años vista. No, pero decía que tiene mucho que ver todo, porque claro, es a esta sociedad a la que se le pide el voto. Es esta sociedad, tal y como está configurada hoy en día, con esas mentiras de consenso, con ese rechazo casi instintivo a la verdad histórica y a la verdad natural y a la moral objetiva, los que luego meten un papelito en una urna. Y eso lo saben muy bien los políticos, naturalmente. Por eso, entre otras cosas, hay un expresidente catalán fugado de la justicia que le pide a Bélgica que le pongan escolta para poder venir a votar el 21 de diciembre. O sea, ustedes calculen, ¿eh? Fugado de la justicia, pide escolta para venir a votar en unas elecciones que además ya dijo en su día que no consideraba legítimas. Aún así se va a presentar y quiere que le pongan escoltas. Ha gastado 500.000 euros en abogados este señor. Y mientras tanto, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de Esquerra, encarcelados desde el 2 de noviembre, han remitido un escrito al juez del Supremo, Pablo Llarena, en el que piden, lógico por otra parte, su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del 155, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, pero que esta vez las van a defender no con un golpe de Estado como hasta ahora, sino por las vías del diálogo y la negociación. Es una manera de decir, hombre, si has puesto en libertad a Carmen Forcadell, por la misma razón tenemos que salir nosotros. Sí, ponga un Forcadell en su vida. Ponga usted orden, profesor. Ponga un Forcadell en su vida. Bueno, yo creo que esto es una estrategia clara, ¿no? Es decir, al final uno renuncia a las convenciones políticas, te salen fuera y ya está, ¿no? Vamos a ver, es decir, eso también yo creo que ellos son conscientes de que quieren llegar seguramente en una situación de estar allí en las últimas temporadas de la campaña y hacerla en vivo y en directo, pero vamos, van a ser juzgados, quiere decir, y la cuestión es que si estos señores salen diputados, pues bueno, pueden ser juzgados y pueden ser después condenados y a partir de ahí inhabilitados, no antes, obviamente, ¿no? A mí me hace gracia lo de Puigdemont, es decir, porque iba a decir... Es que, bueno, si es que es más tonto hacer relojes, quiero decir. No, ya es que... y encima funcionan. Pero no, es que, vamos a ver. Este señor, ¿cómo va a venir aquí? Vamos a ver. El día 4 yo creo que es pasado. Sí, el día 4 tiene la vista con la judicatura. Sí. Con la judicatura. Vamos a ver qué le dicen. Es decir, le pueden decir, señor, oiga, le pueden coger directamente y ponerle aquí. Con lo cual va a venir perfectamente escoltado, pero para entrar directamente a Extremera o donde le digan, es decir, que puede ser una escolta que no hay ningún problema. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Que digan eso, pero que haya un recurso, que no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que creo que este señor lo que quiere hacer es fugarse. O sea, lo que quiere es conseguir montando el numerito mediático. Por tanto, si él no puede salir de allí porque está bajo la tutela de la judicatura belga, lo que va a hacer es fugarse, venirse a Barcelona, tranquilamente. Y a partir de ahí los belgas harán una orden de extradición contra este señor que es un prófugo de la justicia belga. Entonces vendrán los belgas y se lo llevarán otra vez para allá. Y van a estar jugando así. No he entendido ahí, José Luis, fugarse y venir a Barcelona. Sí. Sí, o sea, este hombre lo que quiere es el numerito. Entonces, vamos a ver. Si él viene aquí por su cuenta, lógicamente la Guardia Civil lo trinca. Ya no, está. Salvo pero que la escolta. ¿Pero va a venir vestido de fraile? Bueno, no sé de qué vendrá. Ahora, si una vez que él comparece ante la justicia belga y los belgas le dicen, oiga, usted tiene que seguir aquí hasta que esto se resuelva, y por tanto está bajo esa jurisdicción, si él se pira, son los belgas los que van a reclamar que vuelva. Entonces vamos a estar en un auténtico contrasentido. Este hombre se le ha ido la pinza, absolutamente, ¿no? A partir de ahí, mire, o sea, pero es como la tontería de ser europeo y decir, bueno, vamos a hacer un referéndum para salirnos de Europa, y bueno, es que de verdad, es decir, y al día siguiente dice lo contrario. Bueno, yo lo que creo que este hombre sabe y es consciente de que no va a sacar, se va a llevar un palo muy gordo en las elecciones. Quien está jugando inteligentemente, yo creo que es Junqueras, con esta especie de victimismo o no, de estoy en la cárcel pero salgo, pero acato, pero no acato, una vía a esa negociación que es lo que se está planteando, y yo mucho me temo que con esa candidatura más o menos transversal de IZ, donde intenta hacer una mezcolanza de antiguos convergentes con antigua gente del PSC, con recuperar un poco ese espectro de la gente que votaba
de alguna manera, a las candidaturas socialistas en la época de Felipe González, los que queden por ahí, es simplemente intentar posicionar nuevamente al PSC y reeditar el tripartito con Ezquerra, y si hace falta alguno más, pues lo que caiga del PDK, de alguno de la CUP, o alguno que haya por ahí funcionando, y si hace falta, y estará Ada Colau y sus muchachos, a partir de Sáenz Domènech, para completar. Esa es la opción, si esto no da más vuelta de hoja. O sea, el PSC nunca va a dar la oportunidad de un gobierno constitucionalista en Cataluña. Vamos a, si os parece, para aderezar un poco el tema, para darle un poquito de pimienta, vamos a escuchar a dos mentes lúcidas de la política española, dos diputados que llenan de honor el Parlamento cuando se sientan en él, como Joan Tardá y Pablo Iglesias. Han dicho en las últimas horas los dos, dice el señor Tardá que es anómalo que los candidatos a la presidencia estén en prisión, y Pablo Iglesias denuncia que en la democracia española se obligue a los exconsejeros presos a arrepentirse de sus pecados como condición para salir de la cárcel. Este es doctor en políticas y daba clase en la universidad, lo digo para terror de los padres, imagino. Vamos a escuchar primero a Tardá y luego a Pablo Iglesias. Creo que es inaudito, es singular, es anómalo que unos candidatos estén encarcelados o bien estén fuera de las fronteras del Estado por garantizar su protección. La nuestra no es una democracia militante. Una democracia militante que obliga a todos los representantes políticos a dar vivas a las leyes existentes o a dar gestos de adhesión a la legalidad existente. Nuestra democracia, por suerte, es más avanzada y permite a uno disentir. Pues esto es lo que hay, ¿eh? Hombre, lo que es anómalo es que estos tipos que están en la cárcel sean candidatos. O sea, es al revés, señor. Que estos Tardá, tipos que acaban de hablar sean diputados. Claro, eso también es una anomalía. Luego, Pablo Iglesias no sé si está hablando de la democracia española, de la venezolana o no sé. Es que no sé si se lía o no se lía. Bueno, empezando por el principio, decíamos lo de Puigdemont. O sea, este hombre ya es una caricatura de sí mismo, entonces crea un personaje. Lo mejor que le puede pasar al PDeCAT es que librarse de él y el señor Mas. O sea, si el PDeCAT quiere ir alguna vez a algún sitio, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es librarse del señor Puigdemont. Yo creo que además habrá mucha gente en el PDeCAT que esté hasta las narices del señor Puigdemont y del señor Artur Mas, y solo a partir de ahí podrán reconstruir algo o lo que quede de ese partido, que tampoco me preocupa mucho si se reconstruye o no se reconstruye. El resto del señor Junqueras, bueno, pues está intentando hacer efectivamente la estrategia procesal que tienen ahora, es acatar el 155 para intentar salir de la cárcel. Vamos a ver qué pasa, pero está marcando políticamente claramente el escenario que quieren dibujar a partir del 21 de diciembre. Yo creo que la vía unilateral han visto que no es posible, porque no están preparados para ello, ellos mismos lo están diciendo, además se están justificando delante de su público diciendo, bueno, es que no era posible y tal. Y lo que comentaba yo la semana pasada y decía anoche en El Gato, y no quiero repetirme mucho en ello, simplemente creo que van a dar un paso hacia atrás para coger impulso. Y ese paso hacia atrás para coger impulso es intentar la vía del diálogo, es decir, intentar forzar al Estado a dialogar la independencia, un referéndum pactado, etcétera, etcétera, para seguir con la pantomima y estar pues siguiendo dando pedales sobre la bicicleta estática que, como decía muy bien en sede parlamentaria un día Inés Arrimadas, que me gustó bastante la figura que utilizó, y se ve claramente, es muy tangible lo que dijo. Ustedes están pedaleando en la bicicleta estática, siempre siguen con lo mismo. Creo que no debemos caer en la trampa, creo que tenemos que seguir. Ya hemos visto que cuando se aplica la ley, aunque sea mínimamente como se está aplicando este artículo 155 desde un punto de vista eminentemente técnico, nada político, etcétera, etcétera, pues se ha calmado la situación. Cuando el Estado actúa como tiene que hacer y se cumple la ley y se cumple la Constitución, aquí no pasa absolutamente nada, y lo que tenemos que seguir haciendo es intentar cumplir la ley. Estamos viendo a quién nos enfrentábamos, estamos viendo que la situación todavía no se ha solucionado del todo, sino que vamos a tener que aplicar algún tipo de medida adicional después del 21 de diciembre, porque todavía van a seguir dando algún tipo de coletazos. El escenario que dibujaba José Luis es un escenario posible en el que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, tenga un papel relevante junto con Podemos en el nuevo escenario que se habilite. Probablemente lo que están diciendo las encuestas es que ese es el escenario Roures, además, el escenario Roures, que es luego probablemente la segunda parte lo tengamos en el Parlamento Nacional. En definitiva,
Creo que hemos llegado a una situación en la que la situación procesal es muy importante de estos señores, a ver si salen de la cárcel. Yo creo que políticamente a alguien le puede interesar que salgan de la cárcel, pero a mí por encima los delitos creo que son gravísimos, los que han cometido. Creo que no ha habido un cambio sustancial de las circunstancias que fueron las que motivaron la adopción en el auto de la magistrada Lamela de la prisión provisional, esos 3 que se daban acumulativamente, además los 3 requisitos que exige la ley de enjuiciamiento criminal para la adopción de la medida de prisión provisional, pero por encima de los delitos tipificados por el Código Penal, estos señores que están en la cárcel han cometido todavía un delito mucho más grave. El delito más grave que han cometido y que no está tipificado en el Código Penal es la fractura social a la que han llevado a Cataluña. Es decir, han hecho un daño irreparable, un daño difícilmente reparable a la sociedad catalana. Han destruido familias, han destruido negocios. O sea, por eso no van a pagar. Pues deberían pagar, o por lo menos, bueno, algo están pagando ya en la cárcel, aunque solo sea mínimamente. Pero no por ese delito. Por lo tanto, vamos a ver si estas medidas cautelares que hay que adoptar, los adoptamos con cautela y no nos dejamos engañar por esa estrategia procesal que están planteando. Profesor Veiga. Pues yo diría martillo y yunque. Y metemos, ya vivamos en el fuego el hierro y volvemos a dar a martillear, que no sé si existe la palabra, es decir, continuamente, es decir, cansino, ¿no? Es decir, está claro que ninguno de ellos, de los que están hoy en prisión, en la cárcel, tiene aspiraciones o sentimientos de ser mártir en la cárcel, todo lo contrario, es decir, adjuran de su propia incoherencia, ¿no? Porque si el señor Junqueras siguiera en sus 13, yo creo que ganaría mucho más todavía estando en la cárcel y no adjurando del 150, bueno, de todo lo que había hecho hasta ahora, por la necesidad vital de ellos de querer salir de la cárcel, lo cual por otra parte, pues bueno, políticos como decíamos hace 70, 80 años hubieran seguido en la cárcel, o algunos pues hubieran, como Julián Besteiro, que hemos mencionado. El gobierno dicen que hace unos días cada vez está más preocupado por lo del 21 de diciembre. ¿Y qué esperabais? O sea, digo, era necesario, es que lo hemos dicho en esta mesa ya muchas veces, digo, pero qué barbaridad acabáis de hacer. Oh, qué gran estratega el señor Mariano Rajoy. Por cierto, a ver si viene otro gallego y le sustituye pronto, pero bueno, no sé, no entiendo yo de gallegos. Nombres. Alberto ahora Feijóo y tal. Bueno, ahora hablamos de una vez. Uy, como se entere que he dicho esto, me cuelga, ¿no? Pero, ¿qué esperabais? O sea, ¿qué esperabais? Y es que el PSC ya la ha jugado y ya lo ha hecho muchas veces. Y el señor Iceta, que a veces aplaudimos, que ha sido el mejor orador en los procesos de desconexión que decíamos y no, dice, pero no se trata de hacer un discurso que te han escrito o que te han repensado o reescrito. Es decir, esto es otra cosa, y lo que apuntaba el profesor Alonso Timón hace un momento. El daño es la fractura, no política, social, tremenda, de desgarro, que esa fractura que te rompe el alma y la identidad al final entre la convivencia pacífica entre gentes de todo calado. Es decir, da exactamente igual que seas inmigrante que no lo seas. Que Carmen Forcadell estaba una vez con inmigrantes de subsaharianos, africanos o como le queramos llamar, no voy a emplear la palabra negros, que no se enteraban de lo que estaba diciendo, tuvo que cambiar al castellano y les prometió aquella Arcadia, que estos no adjuran de sí mismos. Entonces, al final, ¿qué es lo que el daño que se ha hecho social es tremendo? El daño económico al resto del conjunto del Estado, al país, es tremendo, pero esto sale gratis y al final martillo y yunque, y vamos a seguir con lo mismo, la pantomima. Y ya por último, el señor Carles Puigdemont es un personaje grotesco, absurdo, que los belgas no saben cómo desembarazarse de él, en el buen sentido del término, desembarazarse. Y su propio partido. Es decir, y su propio partido, que lo va a llevar al abismo, cosa que por otra parte es lo que se merecen, lo único que se merecen. Junqueras simplemente está contando los días, es decir, pues a lo mejor pasa de esos 40 diputados, que es lo que se está en las encuestas últimamente, y veremos qué es lo que sucede. A partir de la noche del 21D, ingobernabilidad absoluta, es decir, y a lo mejor el estratega gallego pues dice, oye, me he equivocado. Precisamente de eso quiero que hablemos ahora. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, el corte del líder de Ciudadanos, José Antonio Primo de Rivera, según Adriana Lastra, que se refería ayer a la posibilidad, a la posibilidad de conseguir una abstención de Podemos en Cataluña, de las marcas adscritas a Podemos en Cataluña, para conseguir que el llamado bloque constitucionalista pueda gobernar en esa región. Albert Rivera ayer en la cadena COPE. Bueno, a pactar para formar un gobierno, digamos, y ser socios de gobierno y consejerías, no. Pero a intentar tener, que levanten el veto, por decirlo así, o a intentar conseguir una abstención de ellos para que podamos gobernar los demás, yo creo que eso es posible, ¿no? Es decir, y de hecho tenemos que intentarlo, porque yo estoy convencido, viendo el último CIS, la mayoría de votantes de Podemos pues no son separatistas. Y por tanto, lo que hay que hacer es dirigirse a sus votantes, no a los dirigentes,
la mayoría de votantes de Podemos no son separatistas en Cataluña, no quieren más procés, no quieren más separatismo. Hay que ver, Alberto, tú que has tomado café con Pablo Iglesias, pero le conoces poco, ¿eh? O sea, has intimado poco para ¿esto que es la carta a los Reyes Magos de Albert Rivera o al digo. Cagané de los belenes catalanes? Porque esperar de Podemos que permita gobernar a los constitucionalistas... Es de aurora boreal. Perdonadme decir, yo creo que Podemos no pinta nada en Cataluña. O sea, creo que lo que era el Podemos ha desaparecido. Facchini se presenta por otro... se ha montado su propio partidito para presentarse. Puede ser teniente quien corta el bacalao es Cataluña en Común. Es decir, por tanto, Ada Colau y Xavier Domènech. Sí. Y estos son los que van a decidir o no. Y estos tienen, sobre todo Ada Colau, no ha perdido una foto con Puigdemont en toda esta situación del proceso. Claro. Es decir, que yo no sé si es independentista o no, pero si no lo es, se parece mucho. O sea que, bueno, vamos a ver dónde estamos hablando y a quién van a jugar. Lo que no se le pase al señor Rivera es que ni el PSC le va a dar un voto para que Inés Arrimada sea la presidenta. Es que, vamos... Tendría que pasar una cosa rarísima. Más allá que Iceta parece que sí, pero que no. Pero que eso va a ser así. Es decir, hombre, que de verdad que no sea tonto. A mí lo que me preocupa de esta situación es cómo vamos a llegar. Es decir, si con estos en la cárcel o fuera. Yo creo que vamos a llegar fuera. Con estos, digo, los que están en Extremera, yo creo que vamos a llegar fuera. Sobre todo para que en el momento de la toma, vamos, de la primera reunión y por tanto las primeras votaciones, estos señores estén en el Parlamento. Porque si no, el marrón que le cae a la judicatura o al juez de turno es que si tiene que dar permiso o no para que salgan y vayan a votar la investidura o no de un candidato. Ojo, que es que a partir de ahí, si no hay gente presente, las mayorías cambian. Entonces, que un juez, en función de si da un permiso penitenciario o no, para que un señor diputado vaya o no vaya a la toma de posesión y por tanto a votar, puede ser tremenda. Estoy recordando aquí cómo cambiaban las mayorías en el caso de los batasunos que no vinieron, ¿no? Sí. Ojo con este tipo de situaciones. Por tanto, yo creo que condicionar. No, señor, no debería, pero digo que está ahí. Sí, o sea, que claro, yo creo que a nadie se le escapa. Me parece que lo normal, entre comillas, estar como está la situación, está. Ahora bien, en el momento, lo que yo espero es que se les abra juicio oral, que se les tendrá que abrir a estos señores, claro. Bueno, automáticamente haya un clamor de gente pidiendo la dimisión. Y me quiero referir a los señores que estuvieron por Andalucía gobernando, que tuvieron que dejar su escaño en el Parlamento, la campaña que se montó hacia Rita Barberá, por ejemplo, por citar de otro partido distinto. Oiga, vamos a ver, esos clamores de que en el momento que hay la apertura de un juicio oral se deje el escaño, espero que respecto de estos... Sea para todos. Sea para todos, ¿no? Permítanme que les recuerde que uno de los que no está en la cárcel de momento es José Luis Trapero. A lo mejor a partir de ahora esa situación cambia. Lo digo porque hoy el periódico El Mundo publica en portada que decenas de Mossos de Escuadra están explicando ante varios jueces de instrucción catalanes el plan de sus superiores, Trapero, para permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Mundo ha tenido acceso al contenido de numerosas declaraciones en las que los agentes acusan directamente a los altos mandos, encabezados por Trapero, de abocarles a una situación ingobernable en unas condiciones absolutamente inimaginables. Estoy leyendo textualmente. Detallan que les dejaron en los centros de votación sin equipamiento ni relevos y que cuando pidieron refuerzos por radio no se les concedió apoyo por parte de ninguna unidad. Nosotros íbamos en pareja, con uniforme y gorra, ante cientos de personas. Así, o eres Rambo o no impides un referéndum, han dicho varios de ellos. Numerosos agentes han comparecido durante las últimas semanas ante juzgados de instrucción catalanes acusados de un delito de desobediencia y han señalado directamente a Trapero como responsable de su inacción durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Yo creo que esto debería tener alguna consecuencia, digo yo. La disolución de los Mossos. Para empezar. La disolución de los Mossos, porque un cuerpo policial español se salta la ley abiertamente el 1 de octubre, y además la obediencia debida ya no reza. La obediencia debida ya no reza. Desde el 23F, la obediencia debida en las instituciones más jerarquizadas del Estado, que son la milicia, la Guardia Civil y por ejemplo, los cuerpos policiales, no reza. O sea, si usted recibe una orden manifiestamente anticonstitucional, no tiene por qué cumplirla. No tiene por qué cumplirla. Y además tiene la obligación de denunciar al mando que le está usted dando una orden anticonstitucional. Y así se regula también en las leyes de la función pública. Claro, es que estos señores son funcionarios públicos. Tienes que cumplir con tu obligación. Estos Mossos ahora lloriquean, porque ven que pueden perder la nómina y el trabajo. Mire usted, haberle echado un par el 1 de octubre. Y cuando recibió usted órdenes anticonstitucionales, pues haberse negado a cumplirlas.
Porque hay momentos en la vida en los que hay que dar un paso al frente. Y este es uno de ellos. Y usted no se me puede refugiar ahora en que mis mandos me decían, yo hice lo que me decían mis mandos. No, mire usted. Si a usted sus mandos le decían, péguele 2 tiros a ese mantero que está en la Rambla. Pues mire usted, no le voy a pegar 2 tiros a un mantero que está en la Rambla, por mucho que lo que esté haciendo sea ilegal. No le voy a pegar 2 tiros. Como no voy a permitir que se abra ese colegio electoral. Es que es así de simple. Vamos a hacer una pausa, 9:45, y entramos en la recta final de esta tertulia aquí en Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Aquí, la Inter. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Sigue la emisión online de Radio Inter donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y podrás seguir toda nuestra programación en directo siempre y donde quieras. En Radio Inter, a las 12 del mediodía, Saludable, con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos, a partir de las 11 de la noche. Radio Inter, la radio donde lo más interesante está interconectado. Soy tu amiga Meli Camacho y os quiero hablar del láser cool, el láser frío. El láser frío mantiene mucho más tiempo el efecto rejuvenecedor en las células de tu cara, cuello y escote. Son solo 10 sesiones y se nota desde la primera. Es un tratamiento que te haces una sola vez en tu vida. Sin molestias, sin inyecciones, sin cirugía. Recuperas el óvalo de tu cara como cuando eras joven. Desaparece la flacidez, las ojeras, las bolsas, la papada. Llámame 91006 9642. Te va a encantar. 91006 9642. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. ...9:49, estamos en la recta final, pero siempre los miércoles hasta ahora saludamos a Fernando Sánchez de Incos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué idea vamos a recordar hoy a nuestros oyentes, Fernando? Bueno, hoy queremos recordar un estudio que han realizado que el 60% de las personas que contratan una póliza de seguro no tienen claro lo que contratan. Es decir, sabe que contratan un seguro multirriesgo, pero no tienen claro ni las coberturas ni tienen claro lo que cubre. Es más, tienen un descontento generalizado en torno a un 40 o un 50% de la gente que piensan que a la hora del siniestro la compañía no le va a cubrir la avería o al menos el 100% de los daños.
Esto ocurre porque nosotros al contratar llamamos pues, o bien por internet o bien una centralita y contratamos un seguro multirriesgo. No nos paramos a pensar en qué diferencias tenemos en nuestro hogar o asesorarnos, como a lo mejor cuando lo hacemos con otros profesionales, o un médico o un abogado, siempre nos asesoramos con diversas opiniones sobre qué coberturas son las más importantes para nosotros. Por eso nosotros instamos a todo el mundo a que llamen, no solo por el ahorro, ya que ahora en diciembre se va a abrir una campaña de un 30% de descuento en seguros del hogar, sino también para que tengan esas coberturas al 100% y en caso de siniestro no tengan ningún problema y le cubran todo lo que sea lo que haya ocurrido en el siniestro. Para ello, como siempre, recordamos el teléfono, que es el 91 032 6947. 91 032 6947. Como siempre decimos, Fernando, es importante que nuestros oyentes no solamente estén debidamente cubiertos en su póliza, sino que además paguen lo que hay que pagar y ni un euro más, ¿no? Así es, y además ya se están beneficiando más de 1.000 personas a través de este grupo y es importante, si la gente lo está viendo y lo está confiando, es importante que todos los que se quieren unir lo hagan ahí para que en caso de siniestro no tengan ningún problema. No nos acordemos de Santa Rita cuando truena, ¿no? Como dice el dicho. ¿Cómo era el teléfono, Fernando? 91 032 6947. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. 9:51. No sé si tenéis algo más que decir sobre el tema de los mossos o si no, pasamos a otro tema. José Luis, Antonio o Abel. No, que la posición de José Luis Trapero ya se verá en los tribunales y tendrá que... lo tiene complicado. Lo que pasa es que todavía tiene que llegarse a la instrucción del 1 de octubre, pero vamos, lo va a tener complicado. Bueno, pues vamos a hablar, si les parece, en estos últimos minutos de Alberto Núñez Feijóo, que dijo ayer que Cataluña era una nacionalidad histórica, es una nacionalidad histórica. Ha anticipado que va a participar en la campaña electoral, que va a ir en apoyo, lógicamente, de Javier García Albiol. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Núñez Feijóo. Hoy Cataluña es una comunidad autónoma mucho más pobre de lo que era hace unos años y hoy Cataluña es una comunidad que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de las buenas prácticas y de la buena gestión y de la buena administración de las cosas públicas, ¿no? Lamentablemente hoy Cataluña debe 70.000 millones de euros y tiene su hacienda pública con muchas dificultades para las próximas décadas. Bueno, lo dice alguien que puede presumir de gestión, ¿no? Abel Veiga está es nuestro experto en Alberto Núñez Feijóo. En la cuestión y el personaje. Por paisanaje y, bueno, y más cosas. Más cosas, ¿no? Qué pena que don Alberto Núñez Feijóo no sea candidato en las próximas elecciones generales, que no sabemos cuándo. No le quemes, No, Abel, no le vamos a quemar, pues ya le quemó el propio partido. No le hagas un Mauricio Casal. Pero, a ver, a veces dice cosas que pensamos mucho y lo que sí tiene es buena reputación fuera de Galicia. No quiere decir que no la tenga en Galicia, tres mayorías absolutas, es decir, pese a algunos errores o deficiencias, pues avalan la trayectoria de este hombre, ¿no? Pero dices, a nivel nacional, él nunca va a traicionar a Mariano Rajoy, evidentemente, es decir, es un hombre de principios, pero todos saben que o se da ese paso y se regenera el partido algo, es decir, no significa que poniendo un candidato por otro se vaya a regenerar, o algo no se va a mover en este partido y vamos a seguir en un todo o nada en un juego electoral próximo. Con el cuponazo de estos días, es decir, con esa vergüenza contable, auditorial y lo que queramos, porque no resiste cualquier cálculo, porque sabemos que es una pantomima del gobierno para conseguir esos 5 votos, Mariano Rajoy se asegura 2 años de gobierno. Da igual todo lo que esté cayendo, ya nadie habla de la corrupción, nadie habla de los juicios, nadie habla de regeneración, pero tampoco nadie habla de ilusión, es un partido sin ilusión. Entonces dice, bueno, tiene una maquinaria, dicen ellos que tienen 700.000, son muchos militantes, pero no hay relevos, no hay cambios, y yo creo que tanto en el tema catalán como en el tema vasco algo se ha mojado. Y ya sabéis que los gallegos a veces nos ponemos de lado, de perfil, aunque la lluvia también nos da de lado y de perfil. Pero bueno, cada vez que ha intentado posicionarse, desde Madrid han venido las huestes que... Es decir, con los piolets, de esos para acariciar, para punzarte, y dice, como decía Alonso Timón, no le quemen, sí, le queman entre ellos, ¿no? Es decir, pero ahora mismo no hay otra persona, creo yo, que tenga ni Cristina Cifuentes, ni la vicepresidenta, ni la ministra de Defensa, es decir, están muy quemados del gobierno, y es verdad, y termino, que el tema catalán ha absorbido todo el discurso político. Claro. Es fácil, discurso güero, y estamos en eso y no salimos, y haría falta pues una renovación, pero también los tiempos corren y los tiempos a veces corren en contra. Lo que pasa es que cuando un líder saca músculo y dice que está dispuesto a seguir y que se encuentra perfectamente, parece que las opciones siguientes
por esa lógica se debilitan, ¿no? Pero es un mensaje interno, es un mensaje interno al partido para que no le muevan la silla. Es decir, porque todo el político sabe, como el pato cojo en la administración americana, aquí sabe que te están cortando la hierba bajo los pies tus propios que se sientan los lunes por la mañana. Y no voy a dar nombres. Es decir, y hay mucho cachorro de 40 que se cree el heredero natural de no sé quién. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Abel. Lo que pasa es que Alberto Núñez Feijóo, Abel, tú le conoces, no es de la categoría de los gallegos canoiros. No. A mí me parece sarcasmo que... A mí me parece un buen líder Alberto Lo que Núñez pasa es que yo Feijóo, creo que como esto no se produzca de manera inmediata, esa posibilidad se le pasará, ¿no? Es decir, que yo creo que él ha hecho un buen trabajo en Galicia. Seguramente, bueno, no hay ningún, digamos, pata negra del PP que pueda poner un currículum encima de la mesa de resultados electorales como es él. Es un tipo que gana elecciones, está claro, por mayoría. Pero hay una cosa que Rajoy tendría que hacérselo pensar, ¿no? Es decir, más allá de ganar ahora un poquito de tiempo con este cuponazo, es decir, el problema es que los presupuestos, vamos a ver si acaban saliendo o no, porque el PNV le ha dicho, bueno, además de esto, vamos a ver qué pasa el día 21. Pero lo duda. Lo ha dicho. No, pero es que yo aquí sí que le hago el emplazamiento a los señores de Ciudadanos. Oiga, si usted ha rechazado el cupo, y eso al final se acaba plasmando en la ley de presupuestos, oiga, dígale usted al señor Rajoy, conmigo no cuente para aprobar los presupuestos. Y a partir de ahí no hay posibilidad. Entonces, señor Rajoy, con dos narices, disuelva la Cámara y adelante con dos faroles y convoque elecciones. Porque lo que no puede ser usted es el rehén de este tipo de situaciones. Si Ciudadanos tiene lo que hay que tener y está en contra del cuponazo, y ese cuponazo se va a plasmar en la ley presupuestaria, oiga, pues la cosa es muy sencilla. No cuente conmigo. Se callará. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí esta tertulia políticamente incorrecta de los miércoles y que dure muchos años con Eduardo García Serrano. Gracias, Eduardo. Un placer, Rafa. Con nosotros. Gracias, José Luis Fernández Santillana. Una gozada. Profesores Antonio Alonso Timón y Abel Veiga. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. El próximo miércoles no estaremos aquí porque será día festivo. Será el día de la Constitución. Hombre. O sea que ese día... haremos otras cosas. De Cataluña vendrán esta vez. Sí, eso es. Escuchamos las noticias de las 10 y seguimos hasta las 12, ahora ya solamente en Radio Inter, en Buenos Días España. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. QuieroMiPlusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com. ¿Se levanta usted a orinar por la noche?